Amados hermanos en Cristo, paz a vosotros. Qué bendición poder saludarles nuevamente, hermanos. La semana pasada concluimos con esta primera etapa de video reflexiones acerca de las buenas noticias desde el principio, conociendo el amor de Dios, hermanos. A partir de este lunes y durante las próximas 8 semanas, hermanos, estaremos ahora escuchando y recibiendo esta siguiente reflexión acerca de la persona de Jesucristo. Les invitamos a poder escucharla, a poder compartirla, pero sobre todo a ser bendecido por nuestro Dios al escuchar esta reflexión. La pregunta con la que quisiera comenzar, querido hermano, es: ¿quién es Jesús para ti? Hace ya casi 2000 años que en los territorios de Palestina y Jerusalén se suscitaron acontecimientos que no han sido, digamos que, repetidos en la humanidad y en la historia. Precisamente estos acontecimientos tienen que ver con un joven de aproximadamente 30 años de edad, originario de Belén, de Judea, aunque criado en Nazaret. Nació en una familia modesta, recorrió los territorios de Judea y Galilea sacudiendo la conciencia de los habitantes con sus enseñanzas y un estilo de vida que desafiaba los patrones injustos y enfermos de la conducta humana establecida. Nació de una mujer como todo ser humano, creció como todo niño sujeto a sus padres, se desarrolló en armonía con la cultura de su tierra y de su tiempo. Sin embargo, no era un hombre común. Meditemos algunos de los puntos, queridos hermanos, que evidencian una gran diferencia en Jesús a diferencia del resto de la humanidad. Su visión de la vida trascendía la comprensión de los hombres y de las mujeres, y pobres y ricos, sabios y gobernantes. Su increíble aprecio por la vida, hermano, y por el ser humano es de admiración. Su sentido de justicia, su calidad moral es inapelable, es incuestionable, hermano. Jesús evidenciaba la tibieza de un hombre más piadoso. Desde entonces, querido hermano, muchas cosas se han dicho de Jesús, como por ejemplo, es el gran maestro de todos los tiempos. Fue un gran maestro de la moral. Es un mensajero de Dios que vino para traernos buenas noticias. Fue Dios mismo habitando entre nosotros. Y entre muchas otras cosas más, hermano. En el tiempo de Jesús, las opiniones sobre Él estaban divididas. Así como seguramente en estos tiempos no hay una certeza para algunas personas acerca de quién es Jesús. Vamos a ver algunas opiniones, querido hermano, vertidas por diferentes personas en el tiempo de Jesucristo. Y lo primero que pudiéramos responder, hermano, es: ¿quién era Jesús para la gente? ¿Qué decía Jesús? ¿Qué decían de Jesús la gente que lo rodeaba? Y lo primero que podemos encontrar, querido hermano, en Marcos capítulo 1 versículo 27 es lo siguiente: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo esta pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y les obedecen. También más adelante en Marcos capítulo 6 versículo 14 y versículo 15: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Juan capítulo 7, versículo 40 al versículo 43 dice lo siguiente: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este hombre es un profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo?
¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Qué interesante es la opinión que tenían aquellos quienes rodeaban a Jesús acerca de lo que Jesús era. Sin embargo, hermanos, no era la única opinión que había, sino que también, hermanos, podemos considerar la opinión de los adversarios de Jesucristo. ¿Qué decían ellos de Jesús? Juan capítulo 9, versículo 24 y versículo 25 dice de la siguiente manera: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él le respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Respondiendo entonces los judíos, esto lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 48 al versículo 49, respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús le dijo: entonces yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Si nos damos cuenta, la opinión tanto de la multitud, de la gente, como de los adversarios de Jesucristo era muy variada. No podían llegar a un acuerdo para concluir quién era Jesús. Y las opiniones eran variadas, querido hermano. Entonces, aquí lo importante es: ¿cuál es tu opinión acerca de Cristo? Pero antes de llegar a este punto, ¿qué decían los demonios de Jesús? Sabemos que en el tiempo de Jesucristo habían este tipo de manifestaciones, pero también expresaban una opinión referente a Jesucristo. Y encontramos una, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 23 al versículo 25. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no dejaba que hablaran, porque sabían que él era el Cristo. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo: cállate y sal de él. La autoridad de nuestro Señor Jesús. Y los demonios conocían realmente quién era Jesucristo. Pero también, hermanos, una opinión que sería prudente considerar es: ¿qué decían los discípulos de Jesús? ¿Qué decían ellos acerca de Jesucristo? Y podemos ver algunas opiniones también, como por ejemplo al principio de su ministerio. En Marcos capítulo 4, versículo 41, encontramos esta palabra: entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Estamos hablando de aquellos quienes estaban empezando a seguir a Jesucristo. Esto es su opinión al principio, pero ya durante su recorrido en el ministerio, su opinión cambió. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Pedro. Juan capítulo 6, versículo 68 y versículo 69 dice de la siguiente manera: Jesús: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, hermanos, la opinión que pudiéramos tener en Jesucristo va a depender de cuánto nosotros lo vayamos conociendo.
una vez concluido el ministerio con Jesucristo, la opinión de los discípulos también cambia. En Hechos capítulo 2, versículo 36 dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Como lo mencioné al principio, nuestra opinión acerca de Jesús va a depender de cuánto lo conozcamos. Quienes lo seguían de lejos creían que era un profeta o un maestro con mucho conocimiento. Sus enemigos decían que era cualquier persona con demonio adentro. Y los demonios decían: tú eres el Hijo de Dios. Sin embargo, esa opinión no influyó en que los demonios pudieran tener salvación. Y vemos en los discípulos que fueron cambiando su manera de conocer a Jesucristo y su opinión, por supuesto. Antes con temor, por no saber por qué el viento y la mar le obedecían. Ya en un recorrido reconocieron los discípulos que Jesús era el Santo de Dios y que no había a nadie a quien más recurrir, porque Jesús tenía y tiene la vida eterna. Posteriormente, a iniciar el ministerio que Jesús les había encomendado, al mencionar: este es Jesús, el Mesías, el enviado por Dios. Como en aquel tiempo, querido hermano, hoy también hay tantas opiniones y tanta confusión referente a Jesucristo. Son pocos los que realmente alcanzan a entender en su corazón la grandeza contenida de este aparente hombre común. Claro, querido hermano, que se necesita más que un estudio para reconocer a Jesucristo en su calidad de Dios con nosotros. Pues solo por revelación del Padre esto puede ser posible. Mateo capítulo 16, versículo 13 al versículo 17, dice de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aunque estudiar, querido hermano, es muy importante, no son los que saben demasiado quienes pueden tener esta revelación, sino aquellos que con sencillez de corazón abren precisamente su vida para poder conocerle. Lucas capítulo 10, versículo 21 dice lo siguiente: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Querido hermano, hemos visto la opinión de diferentes grupos de personas, pero aquí
la respuesta que más importa es la que tú tengas. ¿Quién es Jesús para ti? Y si tu respuesta es como la del apóstol Pedro, no es por razonamiento humano que llegas a esta conclusión, sino porque ha sido por revelación de nuestro Padre que está en los cielos. Jesús, querido hermano, desea ser el Señor y Salvador de tu vida. Quiere dirigir tu vida y bendecirte, y no solamente a ti, sino también a tu familia. Hoy Jesús te pregunta: ¿quién soy para ti? ¿Qué lugar ocupo en tu vida? Que tu respuesta pueda llegar a ser la que el Señor espera. Que el Señor pueda escuchar de tu vida y de tus labios, pero sobre todo de tu corazón, estas siguientes palabras: Jesús, ahora sé que no eres solo un gran hombre, eres mucho más grande que un maestro. No eres un simple personaje en una historia contada. Tú eres Dios que vino a nosotros para salvar nuestras vidas. Y que en esta confesión puedas entregar tu vida a Él. Permítele a Jesús que entre a tu corazón. Date la oportunidad de conocer a este maravilloso hombre llamado Jesús. Él quiere entrar en tu vida y bendecirte, a ti y a tu familia. No desaproveches esta oportunidad para conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que el Señor te bendiga, hermano. Y la próxima semana continuaremos conociendo a este maravilloso hombre llamado Jesús. Que el Señor te bendiga y que la paz de nuestro Dios sea sobre tu vida y sobre tu familia. Que el Señor te bendiga.